Hola, buenas tardes, aquí de nuevo. Volvemos al libro de Números en esta tarde. Yo por mi parte, dando gracias a Dios que nos ha permitido poder entrar en esta parte de la Biblia que quizás no es demasiado visitada y que quizás no habíamos descubierto el tema que en el libro de Números había tantos relatos y tantas cosas interesantes sobre estos 40 años tan intrigantes de la vida del pueblo de Israel en un peregrinaje increíble, ¿sí? Y con cada cosa a la cual íbamos llegando y nos íbamos metiendo, porque al comentarlo y al leerlo en voz alta pareciera que se ilumina y lo entendemos y lo visualizamos, ¿eh? ¿Cuántas cosas nos hemos perdido? No tenemos contadas, no sabemos qué pasó en la crónica, qué pasó, bueno, el pobre Moisés dirigiendo ese pueblo, que hemos visto tantas situaciones por las cuales había pasado, quizás el tiempo de la escritura estuvo más en lo que después quedó gestado como el Deuteronomio, ¿sí? Con ese relato de lo que fue el tiempo de formación de Dios, más que el relato de los pequeños incidentes o situaciones y también enfrentamientos del pueblo con Dios, ¿sí? Las cosas tremendas que el Señor tuvo que pasar con esta humanidad que Él quería formar como un pueblo modelo, como un pueblo que fuera un ejemplo para todos los demás, lo que era tener un pueblo con un Dios que los estaba guiando y formando, y tuvo que pelear mucho en esta educación de Israel. Bueno, habíamos quedado en el capítulo 22, cuando aparece acá este rey de Moab, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y me acordé de un dato más de todas estas cosas que están surgiendo cuando uno busca en la palabra. ¿Quién eran los moabitas? Bueno, en Génesis 19 está el relato. Moab fue uno de los dos hijos de Lot. Lot, el sobrino de Abraham, el que había, no sé si peleado, pero distanciado, separado de él y justo había ido a caer a Sodoma y Gomorra. Este sobrino había tenido uno de sus hijos, Moab, y acá está, enfrentados con Israel tantos años después. ¿Cuántas cosas hemos visto a lo largo del tiempo que nos va mostrando la Biblia? De desavenencias, de rivalidades y problemas, muchos años después aparecían nuevamente a la superficie por no haber sido obedientes a Dios en primer lugar. Bueno, este Balac, asustadísimo, en ese pasaje interesante de comienzos del capítulo 22, donde cuenta que se había dado, acamparon los israelitas y se había aterrado, cuando dijo: esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. Poeta y todo, el rey de Moab. Bueno, este rey de Moab nos introduce en un aspecto que me parece que hasta ahora no habíamos tenido, porque se va a buscar a lo que se ha llamado a este profeta pagano, que bendecía, maldecía y que haría sus cosas mágicas, porque era muy propio de ese tiempo, ¿sí? Y sobre todo de él, que venía de tierras bastante lejanas. Bueno, la cosa que el rey Balac lo va a buscar, le manda ancianos, se junta con los madianitas también, todos los que después iban a ser enemigos y iban a ser borrados por Israel, ¿no? Y entonces Balac le pide a Balaam que eche una maldición sobre el pueblo para que no sea más un problema y un temor para ellos. Y acá tenemos esta primera afirmación sorprendente, ¿no? De cuando Balaam le dice que, bueno, que va a ver lo que Dios quiere decirles, ¿no?
No podré hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. O sea que este hombre tenía su cuartito, quizás, de su vida interior, que había entendido que había que estar bien con el Señor. Después les voy a contar algo que descubrí hace un ratito. Bueno, y acá viene el más sorprendente de los pasajes del libro de Números. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió, y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus 2 criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo, pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre 2 viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió: te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver el ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Y acá está la razón por la cual el Señor había armado. Qué lástima no haber tenido una cámara en este momento para haber filmado esto. Cuando la burra me vio, dice el Señor, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Hay distintas posiciones en cuanto a qué pasó acá, ¿no? El pastor Pablo Deiros, en la Biblia de la Reforma, en sus notas, dice que es posible que esta parte del relato haya sido introducido como un relato mítico o de leyenda, mientras otros piensan que Dios puede hacer tantas cosas, ¿por qué no podría hacer hablar a una burra? Por lo pronto, lo que es interesante para nosotros, que es lo que podemos nosotros inferir en el día de hoy, es que acá hubo un mensaje espiritual. O sea, Dios sabía que este hombre le dice que sus caminos son malos, y a la vez es interesante que ante una aparición del ángel del Señor, su capacidad espiritual para percibir lo espiritual no daba, y hasta la burra sí pudo ver a un ángel del Señor moviéndose, ¿no? Con este tipo de apariciones, lo importante es que nosotros podamos determinar el hecho de qué es lo que estamos entendiendo con ello, ¿no? Y también saber que hay gente que está en el camino del enemigo y que también puede ver situaciones así en el cual el Señor haga una aparición sobrenatural. Entonces le dijo al ángel del Señor: Balaam, he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Por segunda vez el Señor le decía: anda. ¿Sí? Evidentemente había un propósito de Dios.
Bueno, Balac salió a recibirlo en la frontera del río Arnón, en las tierras que muy pronto iban a ser de Israel. Bueno, le dice, ¿por qué no viniste a mí? Ya estoy aquí, solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Y fueron allí, ofrecieron sacrificios, vacas, ovejas. Ya estamos ahora en el capítulo 23, donde Balaam le dice a Balac, edifícame 7 altares en este lugar y prepárame 7 novillos y 7 carneros. Las formas religiosas siempre están en los hombres, estén o no estén cerca del Señor. Pero aún el rey de los moabitas estaba dispuesto a hacer ahí estos sacrificios, y ustedes saben que el Señor quiere el corazón más que los sacrificios. Bueno, Balaam le dijo entonces a Balac, quédate aquí al lado de tu holocausto, mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Luego te comunicaré lo que me revele. Fue un cerro desierto, Dios le habló, le dijo, y entonces el Señor puso su palabra en boca de Balaam y le dijo, vuelve a donde está Balac y repítele lo que te voy a decir. Dios usando a un inconverso. Balaam pronunció su oráculo. De Aram, de las montañas de Oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la 1/4 parte de Israel? Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. No me va a alcanzar el tiempo para leer. En el capítulo 31:8 está contada en una de las primeras guerras ahí, la muerte de Balaam. De manera que ese deseo de sea mi muerte como la del justo, no le cupo. Pero sin embargo pudo decir este precioso párrafo poético con una visión de lo que era el pueblo. ¿Qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Y Balaam le respondió, ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que haga? Santo varón. Bueno, entonces, ven conmigo a otro lugar. Balaam lo agarró y lo llevó a otro lado. Podrás ver solo una parte del pueblo, pensando que se había impresionado por la cantidad. Así que lo llevó a la cumbre del monte Pisgah, donde finalmente moriría Moisés. Allí edificó otra vez altares, novillo, carnero. Quédate aquí, le dice el otro, voy a reunirme con Dios. El Señor se reunió con Balaam y puso en boca de este su palabra. Y le dijo, vuélvete donde está Balac y repite lo que te voy a decir. El otro interesado, ¿qué te dijo el Señor? Versículo 18, entonces Balaam pronunció su oráculo. Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si es eso lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. Menos mal, menos mal, pero eso es lo que el Señor le dijo, lo que sería si hubiera reparado. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león.
no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Preciosa profecía de lo que iba a pasar, ¿eh? Faltaban 2 años, lo que iba a pasar a partir del momento que pisaran la tierra de Canaán. Balac entonces le dijo a Balaam, si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Balaam repite nuevamente, ¿acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara? Balac le dice a Balaam, por favor ven conmigo, te llevaré a otro lugar. Tal vez a Dios le parezca bien que los maldigas ahí. Cabezón este Balac. Así que llevó a Balaam hasta la cumbre del monte Peor, desde donde puede verse el desierto de Gesimón. Allí Balaam le dijo, otra vez altares, ¿eh? Pero cuando Balaam se dio cuenta de que el Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balaam alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces pronunció su oráculo. ¿Se dan cuenta lo que dice? Las otras palabras se las había dado el Señor, porque realmente eran correctas y eran de bendición. Sin embargo, dice que ahora, capítulo 24, no recurrió, o sea que recibía palabra del Señor y usaba sus dones de hechicería. ¿Está? Lo que es las vidas mitad y mitad, es decir, con Dios y con el diablo, como decíamos ayer. Porque entonces, con esta aclaración, entendemos que dice que entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo este oráculo. Palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Ahora hay como un elemento de adoración al Dios que ha descubierto realmente. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que Agar, su reinado se engrandece. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos, las atraviesa con sus flechas, se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Benditos sean los que te bendigan, malditos sean los que te benditos los que te bendigan, malditos sean los que te maldigan. Esta sí, esta era palabra pura de Dios. Aunque toda la otra estaba bien, pero esta acá se había desatado las ataduras del hechicero. Entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam y chasqueando los dedos, le dijo, te mandé llamar para que echaras una maldición, no te voy a pagar nada, y lo mandó. Ahora, y entonces, ahora que vuelvo a mi pueblo, voy a advertirte en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días postreros, le contestó Balaam. Y acá tenemos el cuarto oráculo de Balaam. Entonces, Balaam pronunció su oráculo. Palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistado, Seir su enemigo será dominado, mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá a los sobrevivientes de Ar.
Balán miró a Amalec, o sea, hacia el lado donde estaban los amalecitas, bien al sur, y pronunció este oráculo. Amalec fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Luego miró al Kenita, al pueblo donde vivían los Kenitas, y pronunció este oráculo. Aunque tienes una morada segura y tu nido está sobre las rocas, Caín, estás destinado al fuego y Asiria te llevará cautivo. Entonces Balaam pronunció este oráculo: ay, ¿quién seguirá con vida cuando Dios determine todo esto? Vendrán barcos desde las costas de Chipre que oprimirán a Asiria y a Eber, pues ellos también serán destruidos. Después de esto Balaam se levantó y volvió a su tierra y Balac se fue por su camino. Estos últimos oráculos del tercero y el cuarto, cuando este hombre dejó la hechicería, fueron proféticos para adelante. Esta profecía aparentemente se está destinada al rey David, a quien conocemos tan bien, y también a Jesús, de la dinastía de David. De manera que este hechicero que hubo un momento que dejó sus artes, pudo ver hasta más allá, hasta el final de la historia. Y también pudo ver con toda claridad la forma en la cual el pueblo de Israel iba a ir venciendo a todos sus enemigos de alrededor. Impresionante, ¿eh? El día en que se juntaron las artes mágicas de los pueblos del Asia, como la miramos nosotros desde ahora, pero con la presencia de Dios que dominó esta mente y que dejó para nosotros, para que nosotros lo estuviéramos leyendo hoy, la soberanía de Dios, lo que Dios iba a hacer con su propósito de tener un pueblo que fuera el modelo para el mundo. Me pareció tan interesante, ya no me voy a acordar dónde estaba, pero creo que es la primera, cuando él dice, un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones, porque lo que iba a ser cuando se establecieran en Canaán era un pueblo que no estaba ni con las hechicerías, ni con los baales, ni con todos los dioses de toda esa zona, ¿sí? Bueno, Dios tuvo que venir al mundo finalmente porque ese pueblo perfecto no se pudo lograr. Bueno, ¿y cómo terminamos el libro de Números? Tenemos acá en el capítulo 27, porque viene el segundo censo. ¿Se acuerdan que dijimos Números empezó con el primer censo? El 26, el capítulo 26, viene un segundo censo lleno de nombres, pero qué valioso todo esto, porque esto es certificación segura de todo lo que pasó. En el capítulo 27, interesante, cuando el Señor le vuelve a decir a Moisés que va a partir de este mundo y que no va a entrar en la tierra. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Llorar? ¿Tratar de conseguir algo? Moisés dijo, dígnate, Señor, 27:16. Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así, el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Y el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon sus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con alguna de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Turín consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. Una vez más, Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad, luego le impuso las manos y le entregó el cargo tal como el Señor le había mandado. Lo que queda
bueno, acá vienen leyes, las ofrendas del sábado, ofrenda mensual. Acá está de nuevo toda la indicación sobre la fiesta de las trompetas, el día del perdón, las semanas, las enramadas, todas las indicaciones con las cuales el Señor estaba ordenando su vida de adoración con Él. Después, poco a poco, Dios mismo fue diciendo, no son importantes esas celebraciones, sino que quiero el corazón de ustedes. En el 31 vino la guerra sobre Madián y ahí podemos encontrar donde está la muerte del famoso Balán. Y después en el 32, muy interesante, cuando se empiezan a ordenar, empiezan a planificar y ya habían entrado por el lado este, a la derecha del río Jordán. Y entonces allí los de la tribu de Rubén, la tribu de Gad, y después por ahí dice, y media tribu de Manasés, se ve que era muy grande esa tribu, les gustó esa zona y quisieron quedarse ahí del otro lado del Jordán. Entonces Moisés le dijo a los rubenitas y a los gaditas, ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan acá sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió de ira y juró aquello que sabemos, que ninguno de ellos iba a cruzar el río, iba a llegar a la tierra, solamente los hijos. Bien, y entonces los rubenitas y los gaditas, los de Gad, la tribu de Gad, dijeron, no, lo que vamos a hacer, vamos a construir corrales para el ganado, edificar ciudades para nuestros pequeños, y ellos iban a cruzar para luchar con sus hermanos de Israel para ganar la tierra de Canaán. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, del lado oriental del río. De manera que no quiero que nos queden las rebeliones y las mezquindades. Hemos encontrado también capacidad esta de 2 tribus y media que ya habían encontrado su heredad y sin embargo cruzaron para pelear, y en el libro de Josué luego tenemos cuando volvieron y tomaron las tierras que les correspondían del otro lado, y ese tiempo de distribución de las tribus en Canadá y en Canaán y lo que habían aceptado de Josué, que les diera a cada uno de acuerdo a la cantidad, todo eso mostraba que aparentemente el pueblo había madurado y había recibido todas las enseñanzas de este tiempo. Bueno, me encantó el libro de Números. La verdad es para tomar y leerlo de punta a punta, sabiendo que aún las especificaciones de las cosas que necesitaban para su ordenamiento eran buenas de parte de Dios y ellos las necesitaban. Así que gracias a Dios por su palabra. Fíjense cuántas cosas hemos sacado, encontrado, que nos sirven igualmente en el día de hoy. De manera que sigamos profundizando en la palabra, para que nos guíe, nos dirija, nos hable en este tiempo tan difícil que estamos pasando, pero sabiendo que con el Señor y con su palabra vamos a caminar sobre terreno firme. Muy bien, gracias por la compañía, que Dios los bendiga mucho y mañana vamos a seguir trabajando juntos con la palabra.